Buenas a todos, esto es A Despertar. Hoy les traigo este estudio que se llama Unos suben, muchos bajan. Vamos a ver hoy cómo la Biblia nos muestra este contraste. Sí, la Biblia también separa, divide y muestra el contraste entre las personas que suben y las que bajan. Y eso es la realidad. No es ninguna teoría, no es ninguna filosofía, no es ninguna tradición. Es lo que está escrito en la Biblia. Y es la realidad absoluta. Porque cuando estamos lidiando con la Biblia, estamos lidiando con verdad absoluta. Los cristianos verdaderos creemos en la verdad absoluta, que es Jesucristo y su palabra. Así que bueno, vamos primeramente a Hebreos 9:27. Te pido por favor, espectador, espectadora, que abras la Biblia. Así podés asegurarte de lo que te estoy predicando es verdad. Sería yo un falso si te digo, la Biblia dice, pero nunca te muestro nada de la Biblia. Es como que no tiene sentido, ¿no? Bueno, de eso viven los falsos predicadores, ¿no? Le mienten en la cara a la gente y dicen la Biblia dice cuando la Biblia nunca dice eso. O es algo sacado de contexto. Pero no, acá se aprende Biblia. Entonces, por eso te pido, en lo posible, abrí la Biblia. Así puedes acompañar la lectura y aprender de la mejor manera. Es la mejor manera de aprender. Así que bueno, vamos primero a Hebreos 9:27. Y te recuerdo, puedes pausar, ir a la escritura y volver a reproducir si voy muy rápido, ¿está? Hebreos 9:27 dice: y de la manera que está establecido a los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio. Ahí se decide si subís o bajás, pero hay que ver cómo anduvimos en vida. No estoy predicando salvación por obras, ¿no? Pero obviamente la salvación es por gracia a través de la fe. Pero se entiende, si en tu vida fuiste convertido, fuiste salvo, obviamente subís. Y si no, bajás. Entonces, muy importante este versículo. Pero ahora, vamos al principio de la Biblia. Vamos al Génesis. Allá en los comienzos de la historia. Vamos a Génesis 3. Génesis 3:15 dice: presten atención. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y su simiente. Él te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. ¿Qué quiere decir esto? Esto es muy importante porque acá empieza la enemistad entre la simiente de la serpiente, porque acá Dios está maldiciendo a la serpiente, y la simiente de la mujer, o sea, la descendencia. ¿Cómo? ¿La descendencia de la serpiente? Sí, lo que se conoce como hijos del diablo. La enemistad acá se establece básicamente, o sea, se inaugura la enemistad entre los hijos de Dios y los hijos del diablo, porque los hijos de... acá vieron que está él con mayúscula. En la simiente de la mujer es Jesucristo, porque Jesucristo le herirá en la cabeza al diablo. Y tú le herirás en el calcañar, o sea, la serpiente hirió en el calcañar a Jesús, según la profecía. Está una de las primeras profecías de la Biblia. Entonces, mediante Jesucristo somos adoptados para que seamos convertidos en hijos de Dios. Entonces ahí está. La gente perdida son los hijos del diablo y los convertidos somos los hijos de Dios. Primera Juan capítulo 3 versículo 1. Pero bueno, sigamos. Muy importante, recuerden este versículo porque otros versículos lo van a traer a la superficie otra vez. Es muy importante esto porque se conecta con varias escrituras, muchas. Pero bueno, sigamos. Ahora vamos al primer salmo. Salmo 1. Dice: bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. Antes en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Y será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. No así los malos, que son como el tamo que arrebata el viento. Por tanto, no se levantarán los malos en el juicio, ni los pecadores en la congregación de los justos.
¿Ven el contraste? Porque Jehová conoce el camino de los justos, mas la senda de los malos perecerá. Unos suben, muchos bajan. ¿Por qué digo muchos? Mateo 7, 13, 14. Fíjense, Mateo 7, del versículo 13 al 14. Ahí dice que muchos bajan y pocos suben. Unos suben, muchos bajan. Pero bueno, sigamos. Podés pausar y buscar la escritura si querés, pero bueno, hacelo cuando quieras. Vamos ahora a al Salmo 32. Salmo 32, versículo 10 dice: muchos dolores habrá para el impío, mas al que confía en Jehová le rodeará misericordia. Y uno puede llegar a pensar, bueno, pero hay mucha gente que es impía y no son traspasados con dolores y eso, que hacen mucho mal y no son castigados o se salen con la suya. Y si muere y va al infierno, se le acabó la suerte, se le acabó la cancha. Chau. Ahí es cuando tendrán muchos dolores. No siempre es en esta vida que Dios ajusta cuentas. Espera, Él es paciente, Él es muy paciente. No se convierten, bueno, listo, se acabó la vida, muere, va al infierno, listo, acabó la historia. Es así, y ahí les llegan los muchos dolores a los impíos. ¿Ven? Ahora, mas al que confía en Jehová le rodeará misericordia. Y aplicando esto al caso de salvación, ¿por qué confiarías en Dios? ¿Para qué confiarías? ¿Qué le confiarías? Y tu alma, tu salvación, o sea, su salvación para que te salve, mejor dicho. Entonces confías en Jehová, confías en Jesucristo para que te salve. Y si sos salvo, más que rodearte la misericordia, te envuelve. Llega a tu vida la misericordia de Dios. ¿Ven el contraste entonces? Unos suben, la gente salva, muchos bajan, la gente perdida. Ahora vamos a ver más de esto en Salmo 34. Vamos al Salmo 34, versículo 15 y 16. Dice: los ojos de Jehová están sobre los justos, y atentos sus oídos al clamor de ellos. Dios te escucha cuando sos salvo, Dios te escucha. Y estás obviamente al día con Él, no estás en pecado, te estás portando bien, estás al día con el Señor, Dios te escucha. Siempre te escucha, si estás salvo. Ahora, por otro lado, y encima, los ojos de Jehová están sobre los justos, o sea, no solo está atento a tus oraciones, sino que Él está cuidando sobre vos. Él cuida de sus hijos. Obviamente Él ve todo, pero obviamente va a prestar atención, va a atender el clamor de sus hijos. ¿Está? Ahora, por otro lado, versículo 16. La ira de Jehová contra los que hacen mal, para cortar de la tierra la memoria de ellos. Unos suben, muchos bajan. Pasemos al versículo 21 de este mismo salmo. Dice: matará al malo la maldad, y los que aborrecen al justo serán asolados. ¿Recuerdan Génesis 3:15? Enemistad entre la simiente de la serpiente y la simiente de la mujer. Los hijos de Dios, los hijos del diablo. La enemistad entre los hijos de Dios y los hijos del diablo. ¿Ven? Versículo 22. Jehová redime el alma de sus siervos, y no serán desolados cuantos en él confían. ¿Vieron el contraste? Ahora, Salmo 37. Vamos a ver. El Salmo 37 tenés para leerlo entero si querés, y ahí vas a ver que es literal todo esto de unos suben, otros bajan. Muestra el contraste en casi todo el Salmo, ¿tá? Pero voy a elegir un par de versículos acá para no extendernos. Pero si lo lees completo el Salmo es literalmente, unos suben, otros bajan. No hay término medio, ¿tá? Salmo 37, versículo 9. Porque los malignos serán talados, mas los que esperan en Jehová, ellos heredarán la tierra. En el fin del mundo van a ser asolados los malignos, van a ser talados. Y en el tiempo del Apocalipsis, los que esperan en Jehová heredarán la tierra. Va a haber un remanente de judíos salvos, va a haber gente salva en el Apocalipsis, no de la misma manera que hoy, pero va a haber gente salva. Y van a heredar la tierra.
Y los que somos salvos ahora, sí, también. Mucho más, sí. O sea, tenemos grandiosas promesas, como está escrito en Pedro. Pero bueno, pasemos al versículo 17. Porque los brazos de los impíos serán quebrados, los que bajan. Pero Jehová sostiene a los justos. Versículo 22. Pasemos al versículo 22. Dice, porque los bendecidos de él heredarán la tierra, y los maldecidos por él serán talados. ¿Ven? Los benditos de Dios, para arriba. Y es más, estaremos en el reino de Cristo. Y los malditos por Dios, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Es así. Unos suben, muchos bajan. Versículo 28, porque Jehová, pasemos al versículo 28, dice, porque Jehová ama la rectitud y no desampara a sus santos, para siempre serán guardados. Unos suben, mas la simiente de los impíos será cortada. Muchos bajan. ¿Recuerdan la simiente? Y acá la vuelve a mencionar, mas la simiente de los impíos será cortada. Ahora vamos al Salmo 147. Salmo 147, versículo 6, dice, Jehová exalta a los humildes y humilla a los impíos hasta el polvo. Literalmente, unos suben, exaltados, y muchos bajan. Humilla a los impíos hasta el polvo. ¿Qué es que un impío llegue hasta el polvo? Polvo eres, al polvo volverás. Los mata, mueren. Es así. Jehová exalta a los humildes. El que se humilla será exaltado. El que se humilla ante Dios y dice, por favor Dios, sálvame, por favor. Mi bondad no alcanza. Mis buenas obras no alcanzan para ir al cielo. Por favor, Señor Dios, perdóname mis pecados. Eso es. Cuando uno llega a la salvación, llega de esa manera, humillado, llorando. Por favor, sálvame Dios, por favor, perdóname. Jehová exalta a los humildes. Que no se te ocurra en ningún momento que, pensando que Dios es tu amiguito y nunca te humillaste, te vas a ir al cielo. No, si nunca te humillaste ante Dios, no te estás yendo al cielo. Entonces, acá vemos otro pasaje que muestra que unos suben, otros bajan. Proverbios. Ahora vamos a Proverbios 2. Proverbios capítulo 2, 21 y 22 dice, porque los rectos habitarán la tierra, y los perfectos permanecerán en ella. Los perfectos se refiere a íntegros, no se está refiriendo a gente que nunca peca, semidioses, no. Perfecto quiere decir íntegro, ¿está? No quiere decir que nunca te equivocas y que nunca pecas, no. Íntegro, integridad, ¿está? Entonces, los rectos habitarán la tierra y los perfectos permanecerán en ella. Unos suben. Versículo 22. Mas los impíos serán cortados de la tierra y los prevaricadores serán desarraigados de ella. Muchos bajan. Eso lo vamos a seguir viendo durante todas estas escrituras, este contraste, ¿está? Proverbios 3. Vamos a Proverbios 3 ahora. Proverbios 3, versículo del 32 al 35. Dice, porque el perverso es abominación a Jehová, mas su comunión íntima es con los rectos. O sea, la comunión íntima de Jehová es con los rectos. La maldición de Jehová está en la casa del impío, mas él bendice el hogar del justo. Ciertamente él escarnece a los escarnecedores y a los humildes da gracia. ¿Ven? Unos suben, muchos bajan. Y mismo en esta vida, el que está salvo tiene una comunión íntima con Dios. Pero los perversos, los malignos, y Dios los abomina. ¿Por qué? Porque la Biblia dice, el perverso es abominación a Jehová. Sí, Dios detesta gente. Hay gente que Dios detesta, hay gente que Dios abomina. Eso no significa, porque muchos confunden la paciencia de Dios con la misericordia, confunde su paciencia como si fuese, no, él no tiene problema con nadie. Él tiene muchos problemas con él. O sea, tiene un gran problema.
¿En qué sentido? Que no le gusta, ¿ven? No le gusta el pecado. Ese es... Dios tiene... hay cosas que no le gustan, ¿se entiende? Hay cosas que a Dios no le gustan. Por esas cosas manda gente al infierno. O sea, es obvio que no le gustan ciertas cosas. Solo que Él es paciente, ¿está? Entonces muchos confunden esa paciencia con, Dios ama a todos, Dios ama a todos. Y sí, Dios amó al mundo, sí, de tal manera que entregó a su Hijo para que el que en Él creyere fuera salvo, no se pierda, tenga vida eterna, todas esas cosas, ¿no? Estoy parafraseando, ¿está? Pero no podemos negar las escrituras que dicen que Dios, como esta, por ejemplo, Proverbios 3:32, porque el perverso es abominación a Jehová. Ahí está. ¿Qué vas a explicar? ¿Qué excusa vas a poner? A ver. Esta gente que Dios es Papá Noel, parece. Dios ama a todos, Dios no pronuncia una palabra mala contra nadie. Ah, ¿no? El perverso es abominación a Jehová. Lee los profetas. Dios va a matar con su espada a gente en el fin del mundo. ¿Qué Dios estás hablando? Hay gente que no conoce a Dios por eso. Piensa que Dios es Papá Noel, básicamente. Entonces, porque el perverso es abominación a Jehová, mas su comunión íntima es con los rectos. La maldición de Jehová está en la casa del impío, o sea, mas él bendice el hogar del justo. ¿Ven? Ciertamente él escarnece a los escarnecedores y a los humildes da gracia. Los sabios heredarán honra, mas los necios llevarán ignominia. Unos suben, muchos bajan. La gente salva tiene la bendición de Dios. ¿Con dificultades? Sí, pero ¿sabes qué? Vamos a descansar en paz. Esperanza que muchos no tienen. Que por más que le vaya bien y mal, es más, que a quién le va 100% bien y nunca le pasa un problema, a nadie. Pero la gente que no conoce a Cristo no tiene esperanza. ¿Qué esperanza tienen? ¿Una religión muerta? ¿Una falsa profesión de fe? ¿La ciencia? Por favor. ¿Ven? Entonces, también en esta vida vemos ese contraste entre los hijos de Dios y los hijos del diablo, ¿no? Ahora, vamos a Proverbios 8. Sigamos, vamos a Proverbios 8, del 34 al 36, dice: Bienaventurado el hombre que me oye, velando a mis puertas cada día, aguardando a los umbrales de mis puertas. El que escucha a Dios, el que está pendiente de las cosas de Dios, el que está buscando, que está ahí buscando a Dios siempre. Dice, aguardando a los umbrales de mis puertas, dice, ¿no? Ahora dice, versículo 35, porque el que me hallare, hallará la vida y alcanzará el favor de Jehová. ¿Alcanzaste el favor de Jehová? ¿Hallaste la vida? El que halla a Dios hallará la vida y alcanzará el favor de Jehová. Eso le pasa a la gente salva que conoció a Jesucristo, que conoció a Dios por medio de Jesucristo. Ahora, por otro lado, versículo 36, mas el que peca contra mí defrauda su alma. Todos los que me aborrecen aman la muerte. ¿Todos los que me aborrecen? Sí. Si no viste mi video, te traigo una noticia. Jesucristo es el hombre más odiado de toda la historia. El ser más odiado de toda la historia, ¿sabes quién es? ¿Quién es? ¿Hitler? No. ¿Stalin? No. Dios. La gente odia a Dios. Tenés que darte cuenta de eso. Por eso la mayoría va al infierno, porque detestan a Dios, no quieren saber nada de Dios. Odian a Dios, odian a la Biblia, odian a Jesucristo, odian los conceptos bíblicos, odian a los hijos de Dios, a la gente convertida, odian a los cristianos, odian a los judíos, pueblo elegido de Dios. Y con sus pecados lo odian a Dios. Leamos de vuelta para entenderlo bien. Mas el que peca contra mí defrauda su alma. Todos los que me aborrecen aman la muerte. ¿Cómo, de qué manera lo aborrecen? Pecando contra Dios. ¿Ven? Unos suben, muchos bajan. La mayoría de la gente odia a Dios. Jesucristo es el hombre más odiado de la historia. Tengo un video sobre eso y la Biblia lo dice claramente. ¿Es así? Esa es la realidad. Por eso muchos bajan. ¿Es así? ¿Es la realidad?
Ahora, sigamos. Vamos a Proverbios 10. Pasemos al capítulo 10 de Proverbios. Versículo 7. Proverbios 10, versículo 7 dice: la memoria del justo será bendita, mas el nombre de los impíos se pudrirá. ¿Vieron? Literalmente, unos suben, muchos bajan. Ahora, Proverbios 11, versículo 8. El justo es librado de la tribulación, y el impío viene en lugar suyo. El cuerpo de Cristo, la iglesia, los cristianos, salvos, nacidos de vuelta, gracias a Jesucristo, los cristianos nos vamos. ¡Chao! ¡Pium! Nos vamos en el arrebatamiento, aparece el anticristo, aparece, obviamente, y viene el apocalipsis. Empieza a caer la ira de Dios sobre la tierra. Y la ira de Dios comienza ya con el anticristo, así que... Entonces, ahí se cumple esto. El justo es librado de la tribulación y el impío viene en lugar suyo. Y es más, a veces en esta vida Dios te va a proteger de desastres naturales mientras castiga a un montón de gente. Es así. Porque somos justos en el sentido de que la gente salva es justificada por Dios, ¿entendés? Entonces encajamos en este casillero como justos, ¿está? El justo es librado de la tribulación. Tribulación no quiere decir exclusivamente el Apocalipsis, no. Es un título, el tema de la gran tribulación es un título descriptivo. Va a haber gran tribulación en esa época. El término propiamente dicho es el tiempo de la angustia de Jacob o la semana 70 de Daniel, ¿tá? Pero tribulaciones, sí, en la vida, a lo largo de la vida del cristiano va a haber muchas tribulaciones. Pero va a haber también momentos en los que Dios te libra de tribulación. Dios te libra, y a veces si te pones a pensar, Dios te libra de un montón de situaciones en las que vos estás tranquilo, orando, leyendo la palabra, haciendo tus cosas, lo que sea, o estás en tu casa tranquilo y el mundo está a lo loco, se están matando entre ellos. Estás siendo librado de tribulación. Te imaginás en la calle andando y es más, Dios te protege. Sos un hijo, una hija de Dios, sabés que Dios te protege. Estés donde estés. De esa manera somos librados de tribulación también, ¿ven? Mientras Dios nos cuida, mientras andamos por la calle, andamos caminando por ahí, andamos en auto, lo que sea, Dios nos cuida. Mientras tanto al mundo está cayendo el hacha de a poco, a su momento. Dios va juzgando al mundo perdido. Y ahí se cumple esto, y el impío viene en lugar suyo. Para pensar, ¿no? Pero bueno, es así. Ahora, pasemos al versículo 18, del 18 al 21, de este mismo capítulo, capítulo 11. Versículo 18, dice: el impío hace obra falsa, mas el que siembra justicia tendrá galardón seguro. Como la justicia es para vida, así el que sigue el mal es para su muerte. ¿Ven? Otra vez, el contraste. Versículo 20. Abominación son a Jehová los perversos de corazón, mas los íntegros de camino les son agradables. ¿Ven? Unos suben, muchos bajan. Aunque llegue la mano a la mano, el malo no quedará sin castigo, mas la simiente de los justos escapará. ¿Ven? Pasemos ahora a Proverbios 12. Al próximo capítulo, Proverbios 12, versículo 7, dice: trastornados son los impíos y no serán más, mas la casa de los justos permanecerá. Pasemos ahora a Proverbios 13, versículo 9, dice: la luz de los justos se alegrará, mas la lámpara de los impíos será apagada. La gente salva se va a ir al cielo, un lugar de resplandor, y Dios va a resplandecer para siempre y vamos a ver su resplandor y nos vamos a alegrar en aquel día, en aquel gran día. Pero los impíos, la gente perdida, la gente que baja, se van a ir a las tinieblas y su lámpara será apagada. No van a tener más vida, van a estar en muerte. Unos suben, muchos bajan. Versículo 13, pasemos al versículo 13 de este mismo capítulo, Proverbios 13:13. Ese número. Dice: el que menosprecia la palabra perecerá por ello,
mas el que teme el mandamiento será recompensado. Te hago una pregunta, ¿cuántos menosprecian la palabra hoy a nivel mundial? Billones de personas menosprecian la palabra de Dios, no quieren saber nada. Entonces, y acá la misma palabra dice, la Biblia, dice, perecerá por ello el que menosprecia la palabra. Perecerá por ello. ¿Qué quiere decir perecer? Morir e ir al infierno. Y en la eternidad al lago de fuego. Por eso digo, muchos bajan. Jesucristo mismo dijo en Mateo 7, del 13 al 14, la mayoría de la gente va al infierno. Es así. Ahora, por otro lado, mas el que teme el mandamiento será recompensado. Unos suben, o mejor dicho, pocos suben. Es así, es la realidad. Sigamos. Proverbios 14, versículo 11, dice, la casa de los impíos será asolada, mas florecerá la tienda de los rectos. Otra vez. Ahora, saltemos al versículo 32 de este mismo capítulo, dice, por su maldad será lanzado el impío, mas el justo en su muerte tiene esperanza. ¿Cómo que el justo en su muerte tiene esperanza? Y sí, muero, voy al cielo, esa es mi esperanza. ¿Por qué? Porque Cristo me salvó. El justo, el que está salvo hoy en día, ¿no? El que está salvo por Cristo en su muerte tiene esperanza. Cuando vayamos a dormir o seamos arrebatados estando en vida, ¿no? Cuando llegue ese día, ahí se va a acabar todo el dolor. Vamos a descansar en paz eternamente. Vamos a ir al reino de los 1000 años de Jesucristo en esta tierra. Va a ser un tiempo hermoso y encima después vamos a descansar en paz por toda la eternidad. El justo en su muerte tiene esperanza, no importa lo que me pase, soy de Cristo, le pertenezco a Cristo. Él me compró con su sangre. ¿Muero? Bueno, voy al cielo. No me importa, me importa mi velorio, mi funeral, donde me entierren. ¿Qué? Es lo que menos me preocupa. ¿Por qué? Porque en mi muerte tengo esperanza. Ahora, pasemos a Proverbios 15, 29. Proverbios 15, 29 dice, lejos está Jehová de los impíos, pero él oye la oración de los justos. ¿Vieron? Este contraste no es solo después de la muerte, es en vida también. La gente perdida está lejos de Dios. Dios está lejos de ellos, mejor dicho. Dios está lejos de la gente maligna. Dios está lejos de la gente impía. Pero ¿saben qué? Él oye la oración de los justos. Cuando vos andás bien, al día con Dios, te estás portando bien, ¿no? Porque medio que Dios se va a demorar en contestar tus oraciones si estás en pecado, ¿no? Siendo cristiano o cristiana, ¿tá? Pero si andás al día con Dios, Él oye la oración, absolutamente. Él oye tu oración. Es una gran diferencia. ¿Cuánta gente anda con sus religiones pensando que Dios la escucha y Dios no la escucha? ¿Vieron? Unos suben, muchos bajan. Esa es la realidad. Lejos está Jehová de los impíos, pero Él oye la oración de los justos. Dios escucha a la gente convertida. Si no estás convertido, Dios no te escucha, es así. Es la realidad. Y ya vamos a ver eso que lo dice la Biblia. Pero sigamos. Proverbios 28, versículo 5 dice, los hombres malos no entienden el juicio, mas los que buscan a Jehová entienden todas las cosas. La gente, por ejemplo, veo a veces en las noticias miro por internet noticias, pero los titulares más que nada, para saber en qué anda pasando, más con este tema de Medio Oriente, ¿no? Y veo que la gente está como, pero la política y esto y el otro, y por qué esto y por qué el otro, y no entienden. Los hombres malos no entienden el juicio. Ay, por favor, que pare la guerra, o que esto que el otro, y no entienden el juicio, no entienden los juicios de Dios, porque no conocen a Dios. O los que creen en Dios, entre comillas, supuestamente, Dios ten misericordia, para la guerra o lo que sea, ¿viste? Veo unos católicos comentando ahí, que Dios pare la guerra y qué sé yo. Dios con la guerra castiga a estos pueblos pecadores. Genio, pero bueno, por eso, los hombres malos no entienden el juicio, no entienden los juicios de Dios. O sea, está bien pedir misericordia a Dios para que Dios tenga misericordia de los niños, de los ancianos o de
de su pueblo. Sí, eso está absolutamente bien. Ahora, si hay una guerra ya en un país que no quiere saber nada con Dios y pedir misericordia, si Dios ya está castigando a ese país, o sea, que se convierta la gente, sí, hay que pedir eso. Pero ven, lo vas a entender si estás salvo. Vas a saber bien qué pedir si estás salvo en todas estas situaciones. Ahora, no estás salvo, no entendés una coma de lo que pasa. No entendés lo que pasa en el mundo. Y no, si no te convertís, no lo vas a seguir entendiendo. ¿Por qué? La Biblia dice, los hombres malos no entienden el juicio, mas los que buscan a Jehová entienden todas las cosas. Si vos sos un hijo de Dios, entendés todas las cosas. ¿Qué quiere decir? ¿Que sos omnisciente? No. Quiere decir que entendés por qué pasan todas las cosas. Entendés, sabés, comprendés todas las cosas, en el sentido de que sabés la razón por la que pasan, sabés las situaciones que llevan a que pasen esas cosas, ¿está? Por ejemplo, la situación del Medio Oriente, el que está salvo sabe qué anda pasando. ¿Ven? Es así, los que buscan a Jehová entienden todas las cosas, y cuanto más buscas a Dios, cuanto más espiritual estás, más vas a comprender todas las cosas. Vas a ver cosas que cuando estás salvo ves cosas que antes no veías. Ves cosas en tu familia, en tu barrio, o en tu país, o en lo que sea. Ves, mirás alrededor y ves las cosas que otros no ven. Los que buscan a Jehová entienden todas las cosas. ¿Ven? Unos suben, muchos bajan. Pasemos ahora a Proverbios 29. Proverbios 29, versículo 16 dice: cuando los impíos se multiplican, aumenta la transgresión, mas los justos verán la ruina de ellos. ¡Oh! La gente salva va a ver cómo es destruida toda la tierra, todos los pecadores. Pecadores me refiero a los pecadores perdidos, ¿está? Versículo 27. El hombre inicuo es abominación a los justos, y el de caminos rectos es abominación al impío. ¿Ven? ¿Recuerdan? ¿Recuerdan Génesis 3:15? La enemistad entre los hijos de Dios y los hijos del diablo. La simiente, ¿no? La simiente de la mujer y la simiente de la serpiente. La enemistad que hay. Bueno, acá está. El hombre inicuo es abominación a los justos. El que conoce a Dios, el que quiere hacer las cosas bien, el que es recto, dice: uy, esta gente maligna. Es abominación. Es feo las cosas que hace mucha gente. Pero también el de caminos rectos es abominación al impío. La gente maligna detesta a la gente buena. La gente maligna detesta a la gente buena, sea salva o no sea salva. La gente maligna detesta a los buenos, es así. El de caminos rectos es abominación al impío. ¿Te diste cuenta la diferencia ahora que sos cristiano? Cuando entras en algunos lugares, cómo te miran, cómo te detestan, sin razón aparente. Cómo entras a comprar y ves cómo literalmente tratan re bien al cliente, por ejemplo, en un lugar que vas a comprar, tratan re bien al cliente adelante tuyo y a vos te tratan como una alienígena. O peor, como un ladrón, como si fuese que le robaste algo y viniste al otro día a comprar. Te tratan re raro, te tratan re mal. ¿Por qué? Y porque el de camino recto es abominación al impío. Porque el cristiano tiene el Espíritu Santo de Dios y el mundo detesta eso. Es algo espiritual, a veces es carnal también, pero muchas veces es espiritual. Pero es así. Pero acordate, cuando pase eso, acordate. Cuando pase eso, acordate, unos suben, y si sos salvo, obviamente, vos estás entre esa gente que sube. ¿Sube a dónde? Al cielo, con Dios. Y muchos bajan al infierno y después al lago de fuego. Recordá eso. Mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Es así. No nos dejemos debilitar por los ataques del mundo, del enemigo. El mundo va a ser todo destruido. Acordate eso. La venganza le pertenece a Dios. Ahora, sigamos. Vamos a Isaías ahora. Isaías 1, 27 y 28 dice: Isaías 1, versículo 27 dice: Sión con juicio será rescatada, y los convertidos de ella con justicia.
Mas los rebeldes y pecadores a una serán quebrantados, y los que dejan a Jehová serán consumidos. El remanente de Sión será salvo. Dios va a rescatar a los judíos, no los va a aniquilar completamente. Ahora, el resto del mundo, que odia a Dios, que odia a Israel y los va a atacar, serán consumidos. Es así. Y aparte, otra cosa, y los que dejan a Jehová serán consumidos, o sea, sea o no sea judío, el que se aleja de Jehová será consumido. O sea, si no te convertiste va al infierno, seas quien seas, ¿tá? Pero vemos otra vez ese contraste. Vamos ahora a ver algo mucho más literal, la diferencia entre el que sube y el que baja, fíjense. Isaías 65. Acá vemos un gran contraste entre los que suben, los hijos de Dios, y los que bajan, los hijos del diablo. Isaías 65, versículo 11, dice: pero vosotros los que dejáis a Jehová, que olvidáis mi santo monte, que ponéis mesa para la fortuna, y suministráis libaciones para el destino, yo también os destinaré a la espada, y todos vosotros os arrodillaréis al degolladero, por cuanto llamé y no respondisteis, hablé y no oísteis, sino que hicisteis lo malo delante de mis ojos, y escogisteis lo que no me agrada. Y eso es típico de ateo odiador de Dios, que no quiere escuchar la Biblia, no quiere leer, agarra y es más, ponele que la agarran y la leen, pero dicen, esta Biblia, odian a Dios, odian la palabra de Dios. Pero tal vez escuchan una predicación, lo que sea, y no quieren escuchar, no quieren saber nada. Es más, hasta se obsesionan, si no creen en Dios supuestamente, y se obsesionan y entran a YouTube a comentar en videos que hablan de Dios. ¿Por qué? Si supuestamente no crees en Dios, ¿qué te importa? Pero ¿saben qué? Ese es el tema del ateo. El ateo dice que no cree en Dios. Él dice no hay Dios. Yo creo que cree en Dios, pero lo odia. Porque cuando vos realmente no crees en Dios, ni siquiera hablas de eso. Pero ellos todo el tiempo están, en la mayoría, ¿no? Mirá, eso no es acorde a la ciencia. La Biblia, qué estupidez la Biblia, burlándose todo el tiempo de la Biblia. Y si es tan mentira la Biblia, y si es Dios que no existe, ¿qué haces hablando de Dios todo el tiempo? Hablas más de Dios que gente que dice ser cristiana. ¿Por qué? Porque odian a Dios. Pero, ¿saben qué va a pasar? Dios lo va a destinar a la espada, y toda esta gente va a ser arrodillada al degolladero. En el fin del mundo, el que no tome la marca de la bestia le van a cortar la cabeza. Mucha gente va a ser muerta. Y entre ellas van a estar todos estos ateos. Y todos estos ateos inmaduros. No importa cuántos años tenga un ateo es inmaduro. Se comporta como un adolescente, como un preadolescente, perdón. Ahora, y otra cosa, además de no escuchar, vieron que dice acá, no oísteis, sino que hicisteis lo malo delante de mis ojos a propósito. Los LGBT, los ateos, todo eso, a propósito hacen eso, como que exaltando su pecado. No solo dicen todas cosas feas acerca de Dios, sino que eligen hacer lo malo delante de Él, a propósito. Son enemigos de Dios. Realmente hay gente que se pone como enemiga de Dios con esos hechos. Es así. Están re locos. Yo no me pondría como enemigo de Dios. Pero bueno. Y escogisteis lo que no me agrada. ¿Bien? ¿Vieron? El que no cree en Dios, o el que odia a Dios, por consecuencia, ¿no? Escoge lo que a Dios no le agrada. Y quiere exaltar ese pecado. Véanlo. El borracho, ¿qué exalta? El pecado de la bebida, el pecado de la borrachera. Exalta el pecado de la borrachera. El que es fornicador exalta la fornicación. El que es sodomita exalta la sodomía, homosexualismo, y así. El que es un criminal exalta la criminalidad. ¿Ven? Porque odian a Dios y hacen lo malo, y encima exaltan esas cosas y escogen lo que no le agrada a Dios. Están en una postura muy peligrosa.
Porque fíjense, versículo 13. Por tanto, así dice el Señor Jehová. He aquí que mis siervos comerán. La gente salva, los siervos de Jehová, obviamente. He aquí que mis siervos comerán y vosotros tendréis hambre. He aquí que mis siervos beberán y vosotros tendréis sed. He aquí que mis siervos se alegrarán y vosotros seréis avergonzados. He aquí que mis siervos cantarán por el júbilo de corazón y vosotros clamaréis por el dolor del corazón. Y por el quebrantamiento de espíritu aullaréis. ¿A qué punto debe llegar una persona para aullar de dolor? Aullar. Aullar, literal. La Biblia dice aullar, bueno, es aullar. De quebranto, de dolor, de corazón, de... Uf. Y la debe estar pasando muy mal. Y así la van a pasar mal la gente en el fin del mundo. Este mundo perdido, este mundo maligno, este mundo que odia a Dios. La van a pasar muy mal. Y esto nos muestra muy bien la diferencia entre el que sube y el que baja. Versículos 13 y 14 de Isaías 65. Unos suben, muchos bajan. Sigamos. Isaías 66, del 13 al 16, dice: Como aquel a quien consuela su madre, así os consolaré yo a vosotros, y en Jerusalén tomaréis consuelo. La gente salva, y los judíos salvos, Sión restaurada. La gente ahí va a ser consolada por Jehová. Versículo 14. Y veréis y se alegrará vuestro corazón, y vuestros huesos reverdecerán como la hierba, y la mano de Jehová para con sus siervos será conocida, y su indignación contra sus enemigos. Otra vez, el contraste. Versículo 15. Porque he aquí que Jehová vendrá con fuego, y sus carros como torbellino, para tornar su ira en furor, y su reprensión en llama de fuego. Porque Jehová juzgará con fuego y con su espada a toda carne, y los muertos de Jehová serán multiplicados. O sea, un grupo de personas será consolado, va a descansar en paz, va a estar en el reino de Jehová, va a estar en el reino de Jesucristo, que es el mismo reino, es el mismo rey. Y otra gente va a ser consumida, va a ser muerta por la espada de Jehová. Va a ser consumida por el fuego, va a morir, se va a ir al infierno. Y todas esas cosas malas que van a pasar en el fin del mundo. Unos suben, muchos bajan. Y fíjense, literalmente, lo que va a pasar en la resurrección. Daniel 12, versículo 2. Vamos al libro de Daniel 12, versículo 2. Dice: Y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. Unos suben, otros bajan. Pasemos a Juan. Vamos ahora al Nuevo Testamento, ¿no? Porque siempre debe haber alguien que dice, bueno, pero eso es Antiguo Testamento. Bueno, la gente que habla así es medio que no entiende mucho de Biblia, pero está. Vamos al Nuevo Testamento. ¿Recuerdan Daniel 12:2? Bueno, vamos a Juan 3:36. Juan capítulo 3, versículo 36 dice: El que cree en el Hijo tiene vida eterna, mas el que es incrédulo al Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Unos para arriba, otros para abajo. Juan 5. Vamos ahora a Juan 5, versículos 28 y 29. No os maravilléis de esto. No os maravilléis de esto, dice Jesús. Porque viene la hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz. ¿Recuerdan, Daniel? Y los que hicieron, versículo 29, y los que hicieron bien saldrán a resurrección de vida, y los que hicieron mal a resurrección de condenación. Uno para arriba y otro para abajo. Juan 8:47. Juan 8, versículo 47 dice: El que es de Dios, las palabras de Dios oye. Por eso no las oís vosotros, porque no sois de Dios. Entonces el que oye la palabra de Dios, realmente es porque es de Dios. Y el que no, no es de Dios. Unos suben, muchos bajan. Vamos ahora, ¿recuerdan lo que le dije sobre que Dios escucha a los que son convertidos? Y Dios no escucha a la gente que no es convertida. La Biblia lo dice. Vamos a Juan capítulo 9. Juan capítulo 9, versículo 31. Dice: Y sabemos que Dios no oye a los pecadores. Pero si alguno es temeroso de Dios y hace su voluntad, a éste oye. ¿Qué tenés que hacer entonces para que Dios te oiga? Temerle.
Hacer su voluntad. ¿Cuál es su voluntad? Que creas en Jesucristo, que te conviertas, te arrepientas, te vuelvas a Cristo. Esa es la voluntad de Dios. Y sabemos que Dios no oye a los pecadores. Hay un montón de pecadores en el mundo. Pero ¿a qué se refiere? A gente perdida. Dios no oye a gente perdida. Dios no escucha a gente en pecado. Dios no le gusta el pecado. A Dios no le gusta el pecado. Pero si alguno es temeroso de Dios y hace su voluntad, a este oye. Dios escucha a la gente salva. O sea, le presta atención, atiende al clamor, a la súplica, a la oración de la gente, de la persona salva. Ahora, a los pecadores no lo escucha. Y si estás salvo y estás en pecado, Dios va a tener que no prestarte atención. Así aprendes de vuelta a volver al camino. Si sos un hijo de Dios y estás en pecado, y Dios va a tener que... no va a escuchar tu oración. Es así. Dios no va a escuchar tu oración. ¿Por qué? Porque estás en pecado. Ponete las pilas, volvé a Dios, empezá a caminar rectamente con Él. Salmo 51, empezá de vuelta. Y ahí Dios te va a volver a escuchar. Hermano, hermana. Es así. Es así. 1 Corintios 1, versículo 18 dice: porque la predicación de la cruz es locura a los que se pierden, pero a nosotros los salvos es poder de Dios. ¿Ven? Otra vez, en el Nuevo Testamento también aparece este contraste. Muchos bajan, unos suben. Unos suben, muchos bajan. La Biblia hace una diferencia entre los que se pierden y entre los salvos. Acá está, 1 Corintios 1:18 dice: porque la predicación de la cruz es locura a los que se pierden. La gente que es perdida, la gente que no es convertida, no entienden la cruz. Estoy hablando de gente religiosa también, ¿eh? La gente religiosa no entiende la cruz. La gente que piensa que la salvación es por obras, no entiende la cruz. La predicación de la cruz es locura a los que se pierden. La cruz es una locura a los falsos convertidos, a los falsos cristianos. ¿Por qué? Porque por eso son falsos cristianos, porque no pasaron por la cruz, no saben lo que es la cruz. Dicen que saben, pero no saben lo que es la cruz. Porque si supieran lo que es, serían salvos, serían convertidos y te la sabrían explicar. En la cruz, ¿qué dijo Jesús? Consumado es. No dijo consumado es, pero, la típica del falso cristiano, del hereje, de los religiosos, pero, bueno, sí, esto está en la Biblia, pero, ¿qué? ¿A qué le vas a agregar a la cruz, ¿Ven? ¿Le quieren agregar cosas a la cruz o le quieren como si la cruz no hubiese sido suficiente? ¿Por qué? Porque la predicación de la cruz es locura a los que se pierden. No entienden lo que es la cruz. La gente que muere y va al infierno, la gente perdida. Digan que son cristianos o no, ¿qué importa? Sin Cristo al infierno. Es así. Pero a nosotros los salvos es poder de Dios. La gente salva comprende el poder de Dios, el poder en la cruz, en el sentido de que es el poder de Dios para salvar. Es el poder de Dios para salvar a todo aquel que cree. Es poder de salvación, genuina y verdadera. La cruz, no las obras, no las religiones, no las filosofías, no las costumbres, no las tradiciones. Jesucristo murió en la cruz. Resucitó al tercer día para salvar a la gente del infierno. El que se arrepiente de verdad, teme a Dios, confiesa a Dios sus pecados, básicamente. O sea, obviamente le decís a la hora de salvación. Bueno, eso ya lo expliqué en un par de videos anteriores. Que se arrepiente y que cree en Cristo y clama a Dios, porque hay mucha gente que dice: sí, yo me arrepentí, pero fue todo mental. Si no clamás a Dios, decís: Dios, por favor, sálvame, es como que, ¿de qué sirve? Si pasa una emergencia, vos llamás a la ambulancia, vos no decís: yo recibo a la ambulancia por fe en mi corazón. No, vaya, agarrá el teléfono, marcás el número de emergencia y llamás a una ambulancia, llamás a emergencia. La gente está re loca. La gente está maníaca, que piensa que va al cielo porque mentalmente recibió a Cristo en su corazón. Están enfermos, están re locos todos. ¿Qué cree que te diga? Por eso, la predicación de la cruz es locura a los que se pierden. ¿Por qué? Porque ellos están re locos. Pero nosotros los salvos es poder de Dios. Los salvos entendemos las cosas. ¿Recuerdan Proverbios que dice que los que buscan a Jehová entienden todas las cosas? ¿Ven?
la diferencia entre el que sube y el que baja. Unos suben, muchos bajan. La mayoría de la gente va al infierno. Es así. Ahora, vamos a ver otro contraste que hay. 1 Corintios 2, del 11 al 14, dice: porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el espíritu del hombre que está en él? Puede aprender cualquier cosa, matemáticas, herrería. Esas son cosas de hombre, conocimientos de hombre. Conocimientos intelectuales, prácticos, sí, pero conocimientos de hombre. Se puede enseñar, puedes aprender. Ajá. Ahora, así tampoco nadie conoce las cosas de Dios sino el Espíritu de Dios. Ahora, las cosas de Dios, sin el Espíritu de Dios no las vas a comprender. ¿Por qué? Porque la Biblia lo dice, versículo 12. Y nosotros hemos recibido no el espíritu del mundo, sino el Espíritu de Dios. O sea, ¿quién es nosotros? Dice, acá Pablo dice, y nosotros hemos recibido. ¿Quién es nosotros? ¿Quiénes? Los salvos, la gente salva, nacida de vuelta, salvada por Cristo, los cristianos. Nosotros, los cristianos, de verdad, hemos recibido no el espíritu del mundo, sino el espíritu que es de Dios, el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo. Sigamos, para que conozcamos lo que Dios nos ha dado. Los que buscan a Jehová entienden todas las cosas. ¿Ven? A nosotros los salvos es poder de Dios la cruz y la entendemos. ¿Por qué? Porque fuimos salvos mediante la cruz. Entonces Dios te da el Espíritu de Dios para entender las cosas y poder explicarle a la otra gente cómo ir al cielo. La gente que no sabe ni siquiera cómo ir al cielo, ¿cómo te va a explicar cómo ir al cielo si no sabe? Por eso hay tantos falsos predicadores y falsas doctrinas. Porque es gente no salva. Es gente que no va al cielo. Por eso predican cualquier estupidez y no te saben decir cómo ir al cielo realmente. Porque si supieran, serían salvos. Es así de simple. Es lógica simple. Versículo 13. Lo cual también hablamos, no con palabras que enseña la humana sabiduría, sino con las que enseña el Espíritu Santo, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Pero el hombre natural, el hombre perdido, el hombre en su pecado, a eso se refiere, no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, otra vez. La gente perdida piensa que la Biblia es una locura, que Dios es una locura, y gente que profesa ser cristiana también. Actúa, tal vez no te lo dice, pero son re hipócritas. Y actúan como si esas cosas fuesen una locura. Un día yo estaba contando mi testimonio que yo antes era un endemoniado, yo sufrí posesión demoníaca y la gente que era como que yo vi una actitud de incredulidad. Ah, bueno, pero y empezó a dudar el muchacho. Como que si hubiese estado endemoniado, o sea, como si él pensó que yo todavía estaba endemoniado, ahí está. Y me quiso mostrar una escritura ahí. No, bueno, amigo, y le quise explicar y no entendía. No, pero. Bueno, el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios. El tipo no entendió, como no era salvo, no entendió que cuando Dios te libra, Dios te libera, y viene el Espíritu Santo a tu vida, los demonios ya no pueden entrar más. Tengo un video en el canal, se llama ¿puede un cristiano estar endemoniado? Fíjate, ahí está la respuesta. La respuesta está en la Biblia, obviamente, pero bueno, el video habla de la Biblia. Pero bueno, y así, hay gente que no entiende las cosas de Dios, no entienden. ¿Por qué? Porque son locura para esa gente. ¿Por qué? Porque están perdidos, están en su pecado, están en su carne. No entienden las cosas de Dios, porque no tienen el Espíritu de Dios. Sigamos, y no las pueden entender, porque se han de discernir espiritualmente. Si vos no tenés el Espíritu de Dios, no vas a discernir espiritualmente nada. Por eso hay tantas herejías que mezclan la espiritualidad y quieren confundir la espiritualidad. Y te traen espiritualidad pagana a doctrinas, entre comillas, cristianas. Por favor. Pero bueno, unos suben, los que tienen el Espíritu de Dios, y otros bajan, los que tienen el espíritu de... Andá a saber qué espíritu tienen. Unos suben, muchos bajan. Es así. Veamos, ¿qué más? 1 Corintios 6. Vamos a 1 Corintios 6, versículos del 9 al 11. Dice: ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No os engañéis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Muchos bajan. Ahora, y esto erais algunos de vosotros, mas ya sois lavados, ya sois santificados, ya sois justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Unos suben, la gente salva sube. Ahora, las que se quedan en los pecados bajan. Pasamos ahora a Romanos 8, vamos a Romanos 8.
para seguir viendo esta diferencia, este contraste que hay entre la gente salva y la gente no salva. Romanos 8, versículo 9. Mas vosotros no estáis en la carne, sino en el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, el tal no es de él. ¿Ven que la Biblia hace diferencia entre personas? ¿Hace diferencia entre gente salva y gente no salva? Y está a lo largo de toda la Biblia. Los hijos de Dios, los hijos del diablo, está a lo largo de toda la Biblia. Yo no les puse todas las escrituras, pero les puse algunas como para que veamos un panorama general de esto. La mayoría de la gente va al infierno, son pocas las personas salvas. Y acá vemos la diferencia, el contraste que hay. Romanos 8, versículo 9. Mas vosotros, cristianos, no estáis en la carne, sino en el Espíritu. Cuando sos salvo estás en el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y acá te lo aclara. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, el tal no es de él. El Espíritu de Cristo, el Espíritu de Dios. Cristo es Jehová. Un solo Dios, no tres. ¿Está? Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, el tal no es de él. Ahí está. Unos suben, muchos bajan. Ahora, Filipenses 1:28. Vamos a ver otra diferencia más. Filipenses 1:28 dice: y en nada intimidados por los que se oponen, que a ellos ciertamente es indicio de perdición, pero a vosotros de salvación, y esto de Dios. Vamos a tener gente que se nos oponga, gente enemiga, sí, es así. Génesis 3:15, recuerden. Pero a ellos es ciertamente indicio de perdición, y ahí te vas a dar cuenta quién es salvo y quién no. El que no sea a favor de la palabra de Dios, de la sana doctrina, de las cosas que enseña el Espíritu Santo, y es un oponente, se opone, baja. Pero si vos sos un hijo de Dios y ves estas cosas, estás salvo. Sos salvo, obviamente. Entonces, si sos salvo, se te van a oponer. Vas a encontrar esas situaciones. Y te vas a dar cuenta, esta gente está perdida. Y mismo en círculos que profesen ser cristianos. Vas a ver que hay un montón de falsos cristianos por ahí. Porque se oponen. Pero no les tengas miedo, no le tengas miedo a nadie, a nada. ¿Por qué? Porque tu alma no la puede matar. ¿Y por qué? Y porque también. ¿Y por qué otra cosa más? Porque a ellos ciertamente es indicio de perdición. Por eso actúan como actúan. Gente perdida, gente no salva, hijos del diablo. Ellos bajan. Pero a vosotros, cristianos nacidos de vuelta, que tienen el Espíritu Santo de Dios, de salvación, y esto de Dios. Nosotros subimos, hermanos, hermanas. Nosotros subimos. Ellos bajan. Hay una gran diferencia entre los hijos de Dios y los hijos del diablo. Primera Tesalonicenses, ahora pasemos a Primera Tesalonicenses 5, del 1 al 10, dice: pero acerca de los tiempos y de los momentos, no tenéis necesidad, hermanos, de que yo os escriba. Porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina, como los dolores a la mujer que da a luz y no escaparán. La gente que baja, los pecadores, la gente perdida, los hijos del diablo. Versículo 4. Mas vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas, para que aquel día os sorprenda como ladrón. Está hablando del fin del mundo. No vamos a ver al anticristo. Nosotros no estamos en tinieblas, para que aquel día llegue sobre nosotros. Nosotros no vamos a comernos la ira de Dios. La Biblia claramente dice que los cristianos salvos, nacidos de vuelta, somos salvos de la ira de Dios. Entonces no vamos a pasar de la ira de Dios, porque si somos salvos de la ira de Dios, 2 más 2 es 4, saca la cuenta, es así. Si sos salvo de la ira de Dios, imposible que caiga la ira de Dios sobre vos, es así. Pero bueno, sigamos. Versículo 5, porque todos vosotros sois hijos de luz e hijos del día, no somos de la noche ni de las tinieblas. ¿Ven? Nosotros subimos, los que son de la noche bajan. Por tanto, no durmamos como los demás, antes velemos y seamos sobrios, porque los que duermen, de noche duermen, y los que se embriagan, de noche se embriagan. Pero nosotros, que somos del día, la gente salva, los cristianos, seamos sobrios, vestidos de la coraza de fe y amor, y de la esperanza de salvación como un yelmo. Yelmo, casco, ¿está? Porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para obtener salvación por nuestro Señor Jesucristo, quien murió por nosotros, ya sea que
para que ya sea que velemos o que durmamos, vivamos juntamente con Él. ¿Ven? Nosotros subimos. Este mundo que va a decir en algún momento paz y seguridad, ¿qué va a venir sobre ellos? Destrucción repentina. No va a venir destrucción repentina sobre nosotros. ¿Por qué? Porque somos salvos. Nosotros subimos, muchos bajan. Primera de Juan, capítulo 3, dice, versículo 1. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre, que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. ¿Ven? La mayoría de la gente no va al cielo. La mayoría, el mundo entero no conoce a Dios. Somos pocos los que conocemos a Dios. Unos suben, muchos bajan. ¿Ven? Ahora pasemos al versículo 10. En esto son manifiestos los hijos de Dios y los hijos del diablo. ¿Recuerdan? Génesis 3:15. Todo el que no hace justicia y que no ama a su hermano no es de Dios. Pregunta, ¿cómo puedes hacer justicia si no sabes lo que es la justicia? Si estás salvo, conoces la justicia, conoces las cosas justas. Sos justificado por Dios mismo. Entonces ahí podés conocer justicia y hacer justicia. Y ahora, también Dios te da la capacidad de amar a tu hermano. Tu hermano, esto es muy importante y que no te engañen, hermano, hermana. El que está salvo es tu hermano, el que no está salvo no es tu hermano. Este versículo lo dice muy bien, en esto son manifiestos los hijos de Dios y los hijos del diablo. El que no está salvo no es tu hermano, ¿por qué? Porque es hijo del diablo. El que es un hereje y no está salvo, que es un falso cristiano, tampoco es tu hermano. Por más que diga, yo soy cristiano, y descubriste que no es salvo, no es tu hermano. Si alguien no predica el mismo evangelio, no es tu hermano. Si alguien no predica el evangelio de 1 Corintios 15, del 1 al 4, no es tu hermano. ¿Por qué? Y Gálatas 1, lee Gálatas 1, el que predicar otro evangelio sea anatema. ¿Ven? No cualquiera es tu hermano, ¿eh? No, hay que tener cuidado con eso. No llames a cualquiera a tu hermano, ¿eh? Ojo. Hay mucho falso por ahí, hay mucho falso dando vuelta. No cualquiera es tu hermano, el que es nacido de vuelta, hay comunión espiritual, comunión del Espíritu Santo de verdad, hay sana doctrina, hay un testimonio verdadero y genuino. Ese es tu hermano, que vos te diste cuenta y el Espíritu Santo te revela y te hace ver que es tu hermano de verdad. Ese es tu hermano. Ahora, hay una gran diferencia entre un hijo de Dios y un hijo del diablo. Así que, mucho cuidado. Y el que no ama a su hermano no es de Dios. O sea, estás en graves problemas si no amas a tu hermano en Cristo. Es un problema muy grande. No amar a un hermano en Cristo es como que es terrible, es horrible. Por eso también digo, un hermano verdadero. Versículo 11. Porque este es el mensaje que habéis oído desde el principio, que nos amemos unos a otros. No como Caín, que era el maligno y mató a su hermano. ¿Y por qué causa le mató? Porque sus obras eran malas y las de su hermano justas. ¿Recuerdan? Manifiesto los hijos de Dios y los hijos del diablo. Caín mató a Abel. Génesis 3:15. La simiente de la serpiente y la simiente de la mujer. Simiente quiere decir semilla o descendencia, ¿tá? En ese caso. ¿Ven? Versículo 13. Hermanos míos, no os maravilléis si el mundo os aborrece. Eso es, miren. ¿Querés saber si alguien va al cielo de verdad o no? Fíjate cómo lo trata el mundo. Yo, hasta ahora, ¿querés saber si alguien es un cristiano de verdad? Fíjate cómo lo trata el mundo. Obviamente, no es que todo y todas las personas, cada uno, 99, 100% de las personas van ahí linchándolo y pateándolo, fuera de acá. No, pero presta atención. ¿Qué tanto lo ama el mundo? ¿Qué tan bien o mal hablan de él? Bueno, muchas veces hablan mal, van a hablar mal de un verdadero cristiano, pero cuando el mundo ama a alguien, ¿te pensás que porque está salvo? Y acá la Biblia me dice, no os maravilléis si el mundo os aborrece. Entonces, si alguien es amado por el mundo, y es muy probable que no esté salvo. Y alguien que es odiado por el mundo.
que ves que el mundo lo trata como una basura, que el mundo lo trata como un criminal, siendo que no hay razón para eso, bueno, ahí estás viendo a alguien que es salvo. Porque la Biblia dice, no os maravilléis si el mundo os aborrece. Si el mundo te aborrece, es feo, bueno, pero en un momento te acostumbras y decís, bueno, por lo menos me da al cielo. Unos suben, muchos bajan, ¿recuerdan? Entonces, a ver, cómo el mundo trata a alguien es un indicio muy grande de si está salvo o no. Y cómo tratan a los cristianos. Hay mucha gente que dice ser cristiana y trata a los verdaderos cristianos como una basura. Esa gente no es salva. Yo ya me encontré con un montón así. Yo no he conocido gente más asquerosa que... más asquerosa, así soberbia. Falsos cristianos. Mucha gente en Buenos Aires, en la capital de Argentina. Y gente que viaja y hace malabares. En mi experiencia, ¿tá? Hay muchos tipos de gente soberbia, sí, pero en mi experiencia, falso cristiano, gente de Buenos Aires, de Buenos Aires capital y alrededores, pero y gente viajera, bohemia, malabarista y adicta a las drogas. Nunca encontré gente más soberbia, nunca me crucé con gente tan soberbia, es terrible. En mi experiencia, cada uno tiene su experiencia de vida, ¿tá? Yo les digo eso. Terrible. Pero bueno, versículo 14, fíjense lo que dice. Nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida, en que amamos a los hermanos. Cuando vos sos salvo de verdad y encontrás un hermano de verdad, pero lo amás, porque sabés que fue salvo de la misma manera que vos fuiste salvo o salva. Sabés que ese hermano convertido de verdad también se arrepintió como vos te arrepentiste en tu momento. También le lloró, le imploró a Dios, Dios, salvame. También Dios hizo un milagro en su vida, como hizo un milagro en tu vida. ¿Cómo no vas a amar a tu hermano? Verdadero hermano en Cristo. Yo veo a mis hermanos en Cristo en todo el mundo y yo no sé, un cero pensamiento, no, nada en contra, obviamente, porque es algo que es ilógico ya. Odiar a un hermano es terrible. Pero, ¿ven? Sabes que Dios hizo un milagro en su vida y das gloria a Dios por eso y es algo hermoso saber que hay alguien que va a estar en la eternidad con vos, que fue salvo también por Jesucristo, que Dios escuchó Dios escuchó su clamor y lo salvó y lo regeneró y compartís la misma esperanza. Eso es hermoso, ese aspecto de la hermandad en Cristo. Sabes que Dios lo perdonó, lo restauró su vida, hizo un milagro en su vida. Son cosas que tiene el Espíritu Santo como vos lo tenés. Si estás salvo, estás salva. ¿Se entiende? Entonces, sabemos que hemos pasado de muerte a vida en que amamos a los hermanos. El que no ama a su hermano permanece en muerte. Estás en muerte si no amas a tu hermano. Es como que es una locura. Pero también yo lo percibo también como que el falso cristiano que no ama que no ama al verdadero. No digo que seamos hermanos, no los falsos y los verdaderos cristianos, no somos hermanos, porque es gente perdida y los verdaderos cristianos somos verdaderos cristianos, no somos sus hermanos. Pero veo que el falso cristiano detesta al verdadero cristiano. Es impresionante. O sea, obviamente, no todos, ¿se entiende? Yo no estoy totalizando, ¿tá? Generalizando. Ya me encontré con casos y casos, ¿está? Ahora, totalizar, decir 100% todo. No. Generalizar es decir, en general pasa esto, ¿está? Hay una diferencia entre generalizar y entre totalizar. Decir 100% de todas las personas que son esto, hacen esto, son esto. No, eso es totalizar, no, eso es otra cosa, ¿está? Pero bueno, ¿se entiende? Hay una diferencia entre el que sube y el que baja. Resumiendo. Pasemos ahora a Primera de Juan 4. Primera de Juan 4, del 4 al 6, fíjense. Hijitos, vosotros sois de Dios y los habéis vencido,
porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Hermanos, nosotros subimos, ellos bajan. Unos suben, muchos bajan. Nosotros somos de Dios y los vencimos. Y los hemos vencido, ahí está. Mayor el que está en nosotros que el que está en el mundo, hermano, hermana. Versículo 5. Ellos son del mundo, por eso hablan del mundo, y el mundo los oye. Ahí está. Versículo 6. Nosotros somos de Dios. El que conoce a Dios, nos oye. El que no es de Dios, no nos oye. ¿Nunca te pasó que te ignoraron completamente? Te ignoraron así, obviamente, en tu vida como cristiano, como cristiana. Hay gente que, no sé qué le pasa, saluda a todo el mundo, de repente te mira, te ve, y te ignora, ni te saluda, y no te dirige la palabra, nada, en todo. ¿Qué es eso? El que no es de Dios no nos oye. Hay una gran diferencia. Hijos de Dios, hijos del diablo. Es así. Es así. En esto conocemos el espíritu de verdad y el espíritu de error. Unos suben, muchos bajan. Ahí está, sigue estando la diferencia. Desde el Génesis está la enemistad entre los hijos de Dios y los hijos del diablo. Los hijos del diablo detestan, odian a los hijos de Dios. Primera de Juan 5:12 dice: el que tiene al Hijo tiene la vida. Sube. El que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. No tiene la vida. Baja. ¿Vieron? Apocalipsis 21, del 1 al 8, dice: y vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra habían pasado, y el mar no existía ya más. Y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, que descendía del cielo, de Dios, dispuesta como una novia ataviada para su marido. Y oí una gran voz del cielo que decía: he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos, y será su Dios. Y enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Y el que estaba sentado en el trono dijo: he aquí, yo hago nuevas todas las cosas. Y me dijo: escribe, porque estas palabras son fieles y verdaderas. Y me dijo: hecho es, yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin. Al que tuviere sed, yo le daré de la fuente del agua de vida gratuitamente. El que venciere heredará todas las cosas. Recuerden, hemos vencido en Cristo. Mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. Esta es la victoria con la que hemos vencido. O sea, esta es la victoria que vence al mundo, nuestra fe. Hemos vencido en Cristo. Cristo nos salvó. Por eso subimos. Y yo seré su Dios y él será mi hijo, dice acá. Acá, los que suben. Acá, los que suben. Ahora, fijémonos los que bajan. Pero los temerosos e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Los pecadores que mueren en sus pecados van a ir al lago de fuego y van a ser atormentados día y noche para siempre y siempre y siempre, a sufrir tormento eterno. Es así. Ellos bajan. Muchos bajan. Ahora, Apocalipsis 22, 14 y 15 dice: bienaventurados los que guardan sus mandamientos, para tener derecho al árbol de la vida, y poder entrar por las puertas en la ciudad. Los que suben. Ahora, los que bajan, fíjense, versículo 15: mas los perros estarán afuera, y los hechiceros, y los disolutos, y los homicidas, y los idólatras, y cualquiera que ama y hace mentira. Es así. La mayoría de la gente va al infierno, la mayoría de la gente va al lago de fuego. Lo dijo Jesús en Mateo 7, de 13 y 14. Pero nosotros tenemos una esperanza. La esperanza de descansar en paz, la esperanza de vida eterna, seguridad de salvación. Que no te vengan a engañar con que si estás salvo podés perder la salvación. Esos son herejes mentirosos que no conocen el poder de la cruz. Recuerden, el poder de la cruz, o sea, la cruz es locura para la gente perdida. Por eso quieren agregarle cosas a la cruz. Tenemos una esperanza grande, hermosa, grandes y preciosísimas promesas.
Y es así. Somos pocos los que subimos y la mayoría de la gente baja. Pero bueno, que esto sea para saber afirmarnos en la esperanza que hay y también que seamos movidos a servir al Señor mientras estemos acá, en este mundo. Que no nos tire abajo, que nos odien, nos detesten. No os maravilléis si el mundo os aborrece, dice Primera de Juan. Es así. Te odian, te detestan, te tratan raro. Bueno, sí, bueno, yo subo, ustedes bajan. Es así. Es así, o sea, no es despreciar ni nada. Es así, es la realidad. El cristiano va al cielo a descansar en paz. El que no es convertido muere, va al infierno. Es la realidad, no es nada de, ay, odio y quiero que se vayan a ese lugar. No, la Biblia dice, ¿está? La Biblia dice esas cosas. La Biblia muestra esa diferencia. Pero esta diferencia, saberla, te tiene que animar a servir al Señor. Decir, bueno, que no te sorprenda, que te odien, que no te sorprenda, que te traten mal, te traicionen o hagan todas cosas malas en contra tuya, te traten como un alienígena, como un criminal, como un loco, como una loca o lo que sea. Unos suben, muchos bajan. No te olvides de eso. Así que bueno, gracias por ver el video. Espero que sea de bendición, de edificación. Y bueno, mando un abrazo grande a todos y nos vemos la próxima.